Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy aquí súper emocionada de estar una vez más frente a la cámara, lista para hablar de un tema que honestamente ha estado por todos lados. En serio, si no has visto el nombre de Anne Ercel circulando por las redes sociales en las últimas semanas, creo que te has perdido de algo grande. Y no estoy hablando de su último proyecto, aunque también hay mucho de eso que comentar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el furor que causó, y aún sigue causando, el famoso, ¿cómo decirlo sin ser demasiado explícita? El famoso escote. Sí, el escote de Anne Ercel, y porque todo el mundo está hablando de eso. Prepárense porque vamos a desglosar este tema en detalle. Vamos a analizar la situación, desde el contexto de la imagen o el vídeo que generó toda esta conversación, hasta el impacto que ha tenido en las redes sociales, la reacción de los medios de comunicación, y por supuesto, las opiniones de los fans. Vamos a hablar de moda, de empoderamiento, de cómo los estándares de belleza cambian y por supuesto, de la vida de una celebridad en el ojo público. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un análisis completo y espero, muy entretenido. Y antes de que empecemos, y esto es importantísimo, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de los vídeos que subo, que espero que les guste tanto como a mí me gusta hacerlos. Activen la campanita también para no perderse ninguna notificación. ¿Listos? Comenzamos. Para entender bien de qué estamos hablando, debemos comenzar con el contexto. Anne Ercel, para los que no la conozcan, es una actriz turca de renombre internacional. Es conocida por su belleza, su talento y por supuesto su estilo impecable. Ha protagonizado exitosas series de televisión, como Love is in the Air o Senkalkam, que la han catapultado a la fama mundial. Tiene una base de fans enorme no solo en Turquía, sino en toda Europa, Latinoamérica y Asia. Sus redes sociales están repletas de seguidores que adoran su trabajo y la siguen de cerca en cada paso que da. Ahora bien, el detonante de todo este revuelo fue una foto, o quizás un vídeo corto, en la que Anne lucía un vestido, bueno, digamos que muy favorecedor. El diseño en sí no era nada fuera de lo común, pero el escote, ese era el detalle que llamó la atención. Un escote que sin duda resaltaba su figura y que obviamente generó una lluvia de comentarios. Y aquí es donde entra en juego la magia de las redes sociales. En cuestión de horas, la foto o el vídeo comenzaron a circular por todas las plataformas, Instagram, Twitter, TikTok. En todas partes. Los fans, los medios de comunicación, y hasta personas que quizás no conocían a Anne de antes, empezaron a comentar, a analizar, a debatir. En resumen, se armó un verdadero boom. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que este escote fuera tan comentado? Bueno, creo que hay varios factores que se combinaron. Primero, la belleza de Anne, que es innegable. Segundo, la forma en que el vestido realzaba su figura. Tercero, el hecho de que ella es una figura pública, y por lo tanto, cualquier cosa que haga o use está sujeta a escrutinio. Y cuarto, y quizás el más importante, la cultura de las redes sociales, donde la imagen, el estilo, y la moda juegan un papel fundamental. Pero aquí viene la parte interesante, las reacciones fueron muy variadas. Por un lado, hubo muchísimos comentarios positivos, de admiración, de halago. Los fans elogiaron su elegancia, su estilo y su belleza natural. Muchos consideraron que el vestido le sentaba de maravilla y que lucía espectacular. En otras palabras, el escote fue visto como una expresión de su belleza y de su confianza. Pero por otro lado, también hubo críticas. Algunas personas cuestionaron la elección del vestido, argumentando que era demasiado revelador, o que no era apropiado. Hubo quienes criticaron la exposición del cuerpo femenino, y quienes incluso sugirieron que Anne estaba buscando llamar la atención de forma innecesaria. Y aquí es donde el debate se pone más interesante. ¿Por qué quién define lo que es apropiado o inapropiado? ¿Por qué se espera que las mujeres se vistan de cierta manera, y por qué se las juzga tan duramente por expresar su feminidad? ¿Es el escote simplemente una prenda de vestir, o es algo más que eso? Este debate refleja las complejidades de la sociedad actual y la forma en que vemos el cuerpo femenino. Vivimos en una época en la que por un lado, se promueve el empoderamiento de la mujer y la libertad de expresión, pero por otro lado, se siguen perpetuando estereotipos y se juzga a las mujeres por su apariencia. Es una paradoja.
Y como era de esperar, los medios de comunicación también entraron en acción. Algunos medios destacaron la noticia, resaltando la belleza de Ande y el revuelo que había causado el vestido. Otros medios optaron por un enfoque más crítico, analizando la elección del vestuario y generando debate sobre la apropiedad de un escote. La cobertura fue variada y reflejó las diferentes perspectivas y los diferentes intereses de cada medio. Pero más allá de las reacciones de los fans y de los medios, creo que lo más interesante es analizar el impacto que este evento tuvo en la imagen pública de Ande Ercel. ¿Cómo afectó su reputación? ¿La fortaleció o la debilitó? ¿Cambió la forma en que la percibimos? En mi opinión, este episodio, aunque generó mucha conversación, no ha afectado negativamente la imagen de Ande. Por el contrario, creo que ha demostrado su confianza en sí misma y su capacidad para lidiar con la presión mediática. Ha demostrado que no tiene miedo de expresarse y demostrarse tal como es, y eso, en mi opinión, es algo muy positivo. Además, este episodio también sirvió para generar un debate importante sobre la moda, la belleza, y la forma en que las mujeres son percibidas en la sociedad. Un debate que, aunque a veces sea incómodo, es necesario. Y Ande, sin quererlo, se convirtió en el centro de ese debate. Es importante recordar que Ande es una persona real, con sentimientos y emociones. Y aunque esté acostumbrada a ser el centro de atención, no podemos olvidar que también es humana. Así que en medio de todo este ruido, es fundamental respetar su privacidad y evitar los juicios apresurados. Otro aspecto interesante de todo esto es cómo las marcas de moda y las empresas relacionadas con la industria del entretenimiento aprovechan este tipo de situaciones. Ande es una figura pública con una gran influencia, y su estilo es seguido por millones de personas. Por lo tanto, es natural que las marcas quieran asociarse con ella y que aprovechen la atención que genera. Seguro que muchas marcas se pusieron en contacto con ella para ofrecerle colaboraciones, para que luciera sus diseños, para que se convirtiera en imagen de sus campañas. Es una estrategia de marketing muy común, y funciona. En resumen, el escote de Ande Ercel se convirtió en un tema de conversación global, por diversas razones. Desde su belleza natural hasta la viralidad de las redes sociales. Desde la opinión de los fans hasta la cobertura de los medios. Este evento nos recuerda la importancia de la imagen en la sociedad actual y la necesidad de cuestionar los estándares de belleza. Ahora, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, vimos cómo una simple foto, o un simple vídeo, puede generar un revuelo enorme en las redes sociales. Analizamos las diferentes reacciones que generó el escote de Ande Ercel, desde los halagos hasta las críticas. Exploramos el contexto de su fama y cómo las redes sociales amplificaron el impacto de la imagen. Discutimos el debate sobre la moda, la belleza y la libertad de expresión femenina. Y finalmente hablamos del impacto que todo esto tiene en la imagen pública de una celebridad y en la industria del entretenimiento. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este análisis. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que fue exagerado el revuelo? ¿Están de acuerdo con las críticas o con los halagos? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y como siempre, les agradezco mucho por ver el vídeo, por su apoyo, por su tiempo. Significa muchísimo para mí. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.